Origen y evolución de las células eucariotas. Estas evolucionaron hace 2.000 millones de años, donde su evolución está explicada en la teoría endosimbiótica. Esta describe el paso de las células procarióticas a células eucarióticas, mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. A diferencia de las procariontes, las células eucariontes tienen un núcleo limitado por una membrana, esto es, una cavidad central rodeada por membrana que alberga el material genético de la célula, varios orgánulos limitados por membrana, compartimientos con funciones específicas que flotan en el citosol. Núcleo. Orgánulo intracelular. Está ubicado en el centro de la célula. En su interior se encuentra el ADN celular, condensado en forma de cromatina, que es una combinación de ADN con proteínas histonas que ayudan a compactarlo reduciendo su longitud. Una de las funciones del núcleo es organizar los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción de su contenido. Permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, de manera selectiva de acuerdo al tamaño de las células. También transcribir el ARN mensajero a partir de la matriz del ADN, que transporta la secuencia genética al citoplasma. Y por último, producir ribosomas indispensables para crear el ARN ribosómico. En su estructura tenemos la envoltura celular, esta a su vez conformada por la membrana externa y la membrana interna. También el poro nuclear, el nucleoplasma, nucleolo, cromosoma y cromatina. ADN, ácido desoxirribonucleico. En su estructura cuenta con dos cadenas enrolladas entre ellas, que forman una estructura de doble hélice. Tiene una cadena líder, que va de 5' a 3', una cadena antisentido, que va de 3' a 5', conformada por 4 nucleótidos: adenina, con timina, guanina, con citosina, que son las bases nitrogenadas. Los nucleótidos forman puentes de hidrógeno. Timina con adenina, 2 puentes de hidrógeno. Citosina con guanina, 3 puentes de hidrógeno. El ADN cuenta con grupo fosfato y desoxirribosa, que es un azúcar, donde los fosfatos se unen a los carbonos 5 y la base nitrogenada se une al carbono 1 y así forman a las cadenas. En las funciones del ADN encontramos que sirve como síntesis de proteínas, transporta información genética de célula a célula y de generación en generación. Almacenamiento de información genética, genes y genoma. Codificación de proteínas adecuadas para cada célula. Control del metabolismo celular, la evolución, la herencia y la diferenciación. ARN, ácido ribonucleico. En su estructura tiene una cadena sencilla formada por grupos fosfato. A diferencia del ADN, que tiene un azúcar, este tiene ribosa. En el mensajero encontramos que tiene una cadena sencilla formada por ribonucleótidos, unos monómeros formados por ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, uracilo, citosina y guanina. En el de transferencia tiene su estructura tridimensional, formada por puentes de hidrógeno y también nucleótidos. Uno de los extremos del ARN de transferencia se une a un aminoácido específico y el otro extremo tiene un anticodón que se unirá a un codón del ARN mensajero, y el ribosómico, donde su estructura se forma por la combinación de proteínas y ácidos ribonucleicos conformado por dos subunidades que pueden unirse o separarse según su función de la actividad. Tienen puentes de hidrógeno formados por bases de nucleótidos. El ARN transfiere instrucciones genéticas desde el núcleo al citoplasma, donde se codifica la información. Membrana plasmática. Es uno de los componentes esenciales de todas las células. Tiene como función proteger a la célula y darle forma a la célula. También controlar la entrada y la salida de las moléculas. Permite el ingreso de nutrientes a la célula y la salida de desechos. La membrana permite que una célula se comunique con otra mediante glucolípidos. Divide a la célula en compartimientos llamados orgánulos. Estructura. Está basada en una bicapa lipídica, que es una capa conformada por dos fosfolípidos, donde estos tienen, por así decirlo, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Pueden moverse de un lado a otro. También podemos encontrar proteínas. Las proteínas periféricas tienen una función de ser receptoras. Reciben alguna señal, sustancia o molécula. Las proteínas integrales atraviesan de un lado a otro la membrana. Estas permiten el ingreso o salida de sustancias. Glucoproteínas. Estas tienen una función de relación. Permiten que una célula se pueda comunicar con otra. Y el colesterol. Este le brinda soporte y rigidez a la membrana plasmática. Transporte de sustancias.
Gracias a la membrana plasmática hay un medio extracelular y un medio intracelular. La membrana va a tener una permeabilidad selectiva, lo que quiere decir que va a permitir el paso de algunas sustancias, pero va a impedir el paso de otras. Las sustancias pueden atravesar la membrana plasmática de dos formas, a través de un transporte activo o un transporte pasivo. El transporte pasivo se caracteriza porque las sustancias atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Es decir, van a pasar de un medio más concentrado a un medio menos concentrado. En el transporte activo se dice que va en contra del gradiente de concentración, es decir, va a pasar de un medio menos concentrado a un medio más concentrado con gasto energético. Cuando las células incorporan grandes moléculas, se llevan otros procesos. Si incorporan moléculas sólidas, se llama fagocitosis. Si incorporan moléculas líquidas, se llama pinocitosis. A su vez, si la célula tiene que eliminar gran cantidad de desechos, se llama exocitosis. Retículo endoplásmico. Es una red de membranas dentro de la célula a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Las proteínas se ensamblan en orgánulos llamados ribosomas. Cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o exportadas fuera de la célula, los ribosomas las ensamblan y las añaden al retículo endoplásmico, dándole un aspecto rugoso. El retículo endoplásmico puede ser liso o rugoso, y en general su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es sintetizar estas proteínas. También se encarga del paso de las proteínas para que continúen su camino hacia el aparato de Golgi. A diferencia, el retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas en su estructura y su función es sintetizar lípidos como fosfolípidos o colesterol. El retículo endoplasmático liso tiene una acción en el hígado, que es eliminar las toxinas. Aparato de Golgi. En su estructura encontramos la cara cis, que es la cara más cercana al retículo endoplasmático. La cara trans, que es la cara más cercana a la membrana plasmática. También contiene vesículas de transporte, que transportan a las proteínas una vez que ya están rectificadas y que están bien hechas. Se enviarán, por ejemplo, a la membrana. En las funciones del aparato de Golgi encontramos que verifica la correcta formación de las proteínas, realiza el almacenamiento de proteínas como fuente de energía, realiza la glicosilación. Es cuando a una proteína se le añade un carbohidrato, esto da una glicoproteína o glucoproteína a lo que comúnmente conocemos, ya que estas son muy importantes en la membrana plasmática. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Estos se encargan de reciclar restos celulares de desecho. También están implicados en varios procesos celulares. Endosomas es un orgánulo. Este transporta material que se acaba de incorporar por endocitosis. Mitocondria. Estos generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. La energía química producida por las mitocondrias se almacena en una molécula llamada ATP. Las mitocondrias contienen su propio cromosoma, ADN. Los peroxisomas contienen enzimas como catalasa y peroxidasa que ayuda a metabolizar los ácidos grasos. Citoesqueleto. La célula eucariota posee organización interna que puede ser estructural. Está compuesta por componentes que brindan una red resistente y dinámica a través de todo el citoplasma, y esto es el citoesqueleto. Principales componentes. Microfilamentos de actina. Están formados por proteínas globulares que componen un extremo más y un extremo menos. Estas se alargan y se acortan. En el lado más unen proteínas y en el lado menos desprenden las proteínas. Tienen una función de motilidad o contractibilidad. Son importantes en las contracciones del músculo. Microtúbulos de tubulina. Son más rígidos y de mayor diámetro. Guían sustancias de un lado a otro. Realizan la organización celular cuando los organelos se desplazan. Filamentos intermedios. Están formados por agrupaciones de proteínas fibrosas. Estos permiten a la célula soportar las tensiones mecánicas. Estos forman filamentos flexibles y resistentes. Comunicación celular. Es muy importante para intercambiar información con el entorno que rodea a la célula. Gracias a ello se pone en marcha muchos procesos biológicos fundamentales como la reproducción, diferenciación, apoptosis y metabolismo. Los sistemas de señalización son muy complejos. Estos procesos son basados en el reconocimiento molecular en los que las piezas encajan unas con otras. Entonces tenemos el mensajero, que es una molécula que lleva una información a una célula concreta.
El receptor, que es una molécula que reconoce específicamente al mensajero. Y de él podemos tener dos tipos, los receptores intracelulares y los receptores de membrana. Los receptores intracelulares se utilizan para aquellos mensajeros suficientemente pequeños, hidrofóbicos, como para poder atravesar la membrana plasmática. Los receptores de membrana detectan señales extracelulares, hidrofílicas o de gran tamaño que no pueden acceder al interior de la célula. En ella encontramos tres tipos, que están definidos por la estrategia que utilizan para transformar las señales extracelulares en una intracelular. 1. Receptores acoplados a canales iónicos. 2. De actividad enzimática. 3. Receptores acoplados a proteína G. Ciclo celular de la eucariota. Interfase. Fase G1. La célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Fase S. Duplicación del ADN y proteínas asociadas. Ahora existe dos copias de la información genética de la célula. Fase G2. Se prepara para la división celular. Los cromosomas empiezan a condensarse. División celular, mitosis. Se separan dos juegos de cromosomas. Y citocinesis. El citoplasma se divide. Gracias a los organelos, la célula puede cumplir su función. Las células eucariotas son de gran importancia porque son las que posibilitan la existencia de organismos altamente complejos, en los que ocurre interacciones de una gran cantidad de células.